¿Cómo están, chavacos? Bienvenidos. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué tal su día, tarde, noche? Ay, Dios mío. Hoy vamos a platicar sobre algo bastante interesante. Hoy quiero contarles un caso que parece sacado de una película, pero ocurrió bastante cerca, pues, de aquí de México. Ocurrió en Argentina y es un caso de la vida real. Eh, Todo comenzó, chamacos, en el 2017, cuando una joven de 18 años denunció a dos músicos por un presunto abuso sexual. Según su versión, ambos la habían sometido con ketamina, la habían hasta cierto punto embriagado y posteriormente abusado de ella sin su consentimiento. Mm, la gravedad de la denuncia hizo que las autoridades actuaran de inmediato. Los dos hombres fueron detenidos, encarcelados y para la opinión pública quedaron marcados como violadores, incluso antes de que existiera un juicio. Mm, Su reputación, su libertad y prácticamente su proyecto de vida quedaron destruidos desde el primer momento. Pero la historia dio un giro inesperado. Con el paso del tiempo, la investigación descubrió que en el teléfono celular, donde supuestamente existía una grabación del encuentro que había sido consensuada por todas las partes, que había desaparecido al inicio por el robo de ese celular, más tarde se supo que la denunciante se lo había llevado, ese mismo dispositivo. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el propietario tuviera activada una copia de seguridad automática en la nube. Y años después, esa copia permitió recuperar ese dichoso video, ¿vale? O tormentoso video, como lo quieran ver ustedes. Cuando los peritos informáticos analizaron el material recuperado y después los peritos especialistas en esta situación encontraron de cierta forma una realidad completamente distinta a la denunciada. Según la valoración recogida en la causa, el video mostraba una relación sexual en la que los participantes parecían actuar de manera voluntaria, sin evidencias de coacción o de sumisión química, como lo decía la denuncia. Además, los análisis toxicológicos no encontraron rastros de ketamina ni otras sustancias capaces de anular la voluntad, y los exámenes médicos tampoco hallaron lesiones compatibles con un ataque violento. Después de varios años, los dos músicos fueron sobreseguidos. Em, Se les otorgó su libertad. La recuperaron su libertad, pero no los años perdidos, ni el daño psicológico, ni la reputación que ya había sido destruida. La investigación entonces cambió completamente de dirección y la mujer pasó de ser denunciante a ser investigada por el delito de falso testimonio agravado. Finalmente fue declarada culpable y condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional, es decir, no ingresó a prisión, no ingresó a prisión efectiva. Esa decisión fue apelada por las partes acusadoras que consideraban insuficiente la pena. Más adelante, y más allá del desenlace judicial, el caso abrió un enorme debate en redes sociales y entre la comunidad argentina. ¿Qué ocurre cuando, mejor dicho, les pregunto, ¿qué ocurre cuando un relato activa toda la maquinaria del Estado antes de que exista una comprobación definitiva? ¿Quién devuelve los años perdidos a una persona que luego resulta inocente? ¿Y qué consecuencias tienen estos em, casos para las víctimas reales que sí necesita que la sociedad confíe en sus denuncias? Mm,
El propio análisis del caso señala que las denuncias falsas comprobadas son una minoría, pero advierte que situaciones como esta afectan a la confianza pública de las denuncias legítimas. Aquí es donde quiero detenerme, porque para mí el tema más importante no es este caso en particular. El verdadero tema es el inmenso poder que puede tener un relato para cambiar la vida de una persona. Vamos a platicar un poquito sobre el poder de la narrativa. Construir una narrativa en torno a un hecho em, con algunas características diferentes a lo que en realidad ocurrió puede tener consecuencias bastante fuertes y bastante graves, tanto para los acusados como para la persona que está denunciando. Quizá no en la misma temporalidad, pero sí al final en las resoluciones, ¿ok? Mm, Hemos platicado muchas veces en directos anteriores sobre este tipo de temas, chamacos, y creo que es importante tener la capacidad como personas de llegar a una situación, a un formato en el que podamos tener un concepto de vida en el que nos dejemos em, llevar más por nuestros, eh, más que por nuestros juicios o prejuicios, que nos dejemos llevar por el pensamiento crítico. Poner todo en duda no es malo. No se trata de deslegitimizar algo que alguna persona esté contando. Se trata de dudar en el caso concreto de que pudiera haber una alteración en los hechos, chamacos. Vamos a tocar otro tema que es bastante interesante, pero a la vez me gustaría dejarlo claro. Existe una cosa, si le podemos decir así, que se llama la presunción de inocencia. Esto no es, no es para em, defender culpables, sino para evitar que inocentes vayan a la cárcel. Es importante que esta presunción de inocencia se pueda llevar a cabo porque hay personas que han pasado mucho tiempo tras las rejas y se les ha dañado su proyecto de vida y su propia reputación, y las consecuencias pueden ser muy graves, como pérdidas de trabajo, no poder volver a trabajar porque ese tipo de situaciones se generen. Eh, sí creo sí creo que debemos de tener un poquito de conciencia, chamacos, y a veces poner nuestro pensamiento crítico por sobre todas las cosas que puedan estar pasando, ¿vale? Ahora, el juicio en redes sociales. El juicio en redes sociales es algo perturbador en muchos casos, porque no necesita pruebas, no necesita más que un gancho. Y ese gancho puede ser algún formato de agresión. Y en este formato de agresión, chamacos, muy probablemente podríamos encontrar alguna vertiente que nos pudiera llevar a ciertas problemáticas, ¿sí? Las redes sociales no son tribunales, las redes sociales no fungen una función de impartición de justicia. Las redes sociales son para que convivamos. No podemos manejar casos graves dentro de las redes sociales como si fuera un cotilleo, un moñeo, un chisme, el chismecito de la semana. No lo podemos hacer. Mejor dicho, corrijo, podemos hacerlo, pero no deberíamos de hacerlo. Ahora, la diferencia entre creer y comprobar tiene que ser bien marcada. Podemos creer lo que nosotros querramos, podemos creer lo que nosotros en nuestro formato de pensamiento eh, querramos creer, pero entre creer y comprobar hay una diferencia enorme. Comprobar implica la investigación, pero no la investigación de la vida privada de la gente, sino la investigación del caso.
ver los hechos sustentables, las pruebas que se puedan manejar y a las cuales tengamos acceso legítimo. Ver más allá de lo que esté ocurriendo o no con una persona, nos puede ayudar a que esa creencia que teníamos en un principio pueda cambiar, pueda verse de diferente manera. ¿Vale, chamacos? Porque el daño a la reputación de una persona puede ser irreversible y podemos ver consecuencias graves que incluso terminen en la salida del chat de alguna de estas personas, ¿no? En la salida del chat de la vida, o sea, terminar con su propia existencia, ¿vale? Ese es un caso, pues digamos que de los más fuertes, porque es un punto final, ¿vale? Sin embargo, también existe la posibilidad de que en algún punto esa persona pudiera terminar sin trabajo, sin vida social, realmente sin control de su propia existencia, con su proyecto de vida completamente destruido. ¿Y por qué? ¿Por qué, chamacos? Siempre preguntemos el por qué tenemos que hacerle ese daño a una persona. ¿Por qué tenemos que destruir a otro para sentirnos mejor? ¿Se lo han preguntado? Esto no lo vamos a tratar en este directo, pero sí me gustaría que profundizáramos en algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué las personas solemos condenar antes de conocer toda la historia? Piensen en esto, piensen en esto, chamacos. Si van caminando por la calle y ven a una persona corriendo, automáticamente empiezan a construir una historia en su mente. Seguramente se robó algo, pero también podría estar huyendo de un asalto. O podría llegar tarde al hospital porque su hijo acaba de sufrir un accidente. Mm, la realidad es que no tenemos información suficiente, pero nuestro cerebro odia los espacios vacíos. Entonces los llena con lo que nosotros creemos que pudiera estar pasando. Y ahí aparece algo muy interesante. Nos incomoda muchísimo decir no lo sé. Preferimos tener una explicación equivocada que aceptar la incertidumbre. Las redes sociales empeoraron este problema. Hoy ya no gana quien tiene más pruebas, gana quien cuenta la historia más convincente. La emoción viaja mucho más rápido que la evidencia. La indignación se comparte en segundos. Las pruebas tardan meses. Y la sentencia social llega en minutos. Hay otro fenómeno psicológico muy curioso. Esta vez, una vez que creemos una historia, empezamos a buscar únicamente aquello que confirme que tenemos razón. Si creemos que alguien es culpable, cualquier gesto nos parecería sospechoso, ¿sí? Si creemos que alguien es inocente, justificamos todo lo que hace. Ya no buscamos la verdad, buscamos confirmar nuestra opinión. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces han visto una noticia nueva? Han leído únicamente el titular y ya tenían un culpable, sin leer la investigación, sin conocer el contexto, sin escuchar la otra versión, solo con el titular. La presunción de inocencia nació precisamente porque los seres humanos somos muy malos siendo imparciales. No existe para proteger delincuentes, existe para proteger a inocentes de purgar una pena sin pues ser acreedores a ella. Porque la historia ha demostrado una y otra vez, chamacos, que cuando dejamos que las emociones sustituyan a las pruebas, terminamos castigando a personas que jamás debieron ser castigadas. Y aquí viene la parte que más me preocupa. Las personas creemos que condenamos con palabras, pero no, condenamos con consecuencias. Una acusación puede hacerte perder un empleo, puede destruir un matrimonio, puede hacer que tus hijos sufran bullying, puede cerrar oportunidades que jamás volverán,
aunque años después alguien diga, perdón, nos equivocamos. La reputación no funciona como un archivo de computadora. No existe un botón de restaurar valores de fábrica. Por eso, este directo no trata solamente de un caso judicial, trata de todos nosotros, porque todos alguna vez hemos sido juez sin serlo. Y todos alguna vez hemos emitido una sentencia con información incompleta. La pregunta no es si lo hemos hecho, la pregunta es, ¿tenemos la humildad suficiente para reconocer que antes de condenar a alguien, quizá todavía no conocemos la historia completa? Déjenmelo en los comentarios, los leo, me gustaría saber su opinión. Chamacos, de verdad, muchísimas gracias por estar en este video. Suscríbanse los que no se han suscrito. Si les gusta este tipo de temas, déjenmelo saber. Muchas gracias, chamacos. Muchas gracias.